Bienvenidos, estimados alumnos, a este curso de Matemática Aplicada. Este es el capítulo 1 y la sesión 1. En este caso veremos lo que es teoría de conjuntos. Matemática Aplicada es importante, digamos, para todo lo que es este diplomado, porque se hace necesario el entendimiento y también la memoria, recurrir a la memoria de cada uno de los estudiantes de lo que es la matemática. Desde los inicios de la teoría de conjuntos, pasando por ecuaciones, pasando por la teoría y manejo de matrices, sumatorias, hasta lo que puede ser también la noción de límite. Todas estas herramientas son altamente necesarias para el entendimiento de la formulación y de la creación y desarrollo de lo que son las fórmulas matemáticas y todo lo que es la teoría en la geostadística. Tanto para lo que viene siendo el cálculo estadístico probabilístico, como para los pasos más avanzados que son la estimación de varianzas, la estimación y resolución de problemas de Kriging, como también de simulación. Okay. Damos inicio a la primera sesión, que es teoría de conjuntos. Okay. Conjuntos. En matemática, el concepto de conjunto es considerado algo primitivo y no se da mucha definición a esta definición. Por lo tanto, la palabra de conjunto debe aceptarse lógicamente como un término que no está definido aún en cuanto al sistema matemático y algebraico. Un conjunto se puede entender como una colección o una agrupación bien definida de objetos o de cualquier tipo. Los objetos que forman un conjunto se llaman miembros o elementos de este conjunto. Por ejemplo, lo que son los conjuntos de personas de un sistema familiar, de una población, lo que son las distintas tomas de datos, ya sea de un espacio muestral, lo que son ciertas características, en especial, por ejemplo, rango etario, desde un perfil, digamos, familiar o de un perfil poblacional. Notamos lo que son los conjuntos como entre lo que son llaves. ¿Okay? Estas llaves son de notación matemática, ¿ya? Y esto, para definir un conjunto, nosotros solemos utilizar lo que son las letras mayúsculas, A, B, C, etc. Y sus elementos al interior de este conjunto para la notación están delimitados o separados por coma. Un ejemplo podemos ver ahora en la presentación. Entonces tenemos un conjunto L en el cual tenemos elementos A, B, C hasta X y Z y se puede escribir como L, el conjunto igual, entre corchetes, los elementos A, punto y coma o coma, B, coma, C, X y Z, etc. En la teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos que están dentro de un conjunto. Por lo tanto, si tenemos muchos elementos que son repetitivos, solamente colocamos uno que representa ese tipo de elementos. Por ejemplo, como vemos en la diapositiva, si tenemos un conjunto, varios elementos X, o 3 elementos X, 5 elementos Y, 4 elementos Z, solamente colocamos X, Y, Z, que son los que están representando, digamos, a cada de estos especímenes o cada de estos individuos dentro de este conjunto. El número de elementos que tiene un conjunto Q dado se le llama cardinal del conjunto y se le representa por una letra N y entre paréntesis la letra Q. Recuerden, ese es el cardinal del conjunto. Un ejemplo, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Tenemos el conjunto A que está caracterizado y está contenido con respecto a los elementos A, B, C, D, E. El cardinal del conjunto A viene siendo dado N, entre paréntesis A, mayúscula, e igual.
¿ok? Y B viene siendo el conjunto dado por las letras X y Z, que son 3X, 2Y, 2Z. Y su cardinal viene dado por N, paréntesis, B mayúscula, que es el nombre del conjunto, y eso tiene un valor. ¿Cuál será el valor de esto? Para el conjunto A, el cardinal viene siendo el valor de 5, porque son 5 solamente los elementos que contienen en el conjunto. Para el conjunto B, el cardinal es 3, porque a pesar que tiene más elementos, solamente 3 son los representativos, es decir, esos varios valores de X están representados solamente por una sola X. Así también los valores de Y. Tenemos también lo que se llama relación de pertenencia. Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, se usa un símbolo que es el símbolo de pertenencia, es como una letra E. Si un elemento no pertenece a un conjunto, se usa el símbolo que vemos en pantalla, que es una E, con un slash. Ese símbolo denota no pertenencia. Un ejemplo, pues, vemos en pantalla, sea M, el conjunto que está denotado o caracterizado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Escribimos que el elemento 2 pertenece al M, se le dice que 2 pertenece al conjunto M. 5 en este caso no pertenecería a M, por lo tanto se denota como 5, E, un slash, M, es decir, se lee 5 no pertenece al conjunto M. ¿Cómo determinamos conjuntos? Hay dos formas de determinar un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión. ¿Sí? Por extensión, nosotros caracterizamos un conjunto indicando cada uno de los elementos que tiene este conjunto. Un ejemplo, tenemos el conjunto de los números mayores que 5 y menores que 20. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Escribiríamos que el conjunto A consta de los elementos de mayores que 5 y vamos enumerándolos, ya sean 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, que son los números pares que existen entre 5 y 20. El conjunto de los números negativos o impares mayores que menos 10, por ejemplo, nosotros lo escribiríamos como el conjunto B, igual, entre corchetes, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Todos aquellos números que son negativos y que son mayores que menos 10. Y tenemos la opción de escribir el conjunto por comprensión. Cuando escribimos por comprensión, significa que nosotros denotamos o caracterizamos los elementos del conjunto. Por ejemplo, aquí vemos el conjunto P es igual a todos los números dígitos. Aquí estamos caracterizando por nuestro conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede entender que el conjunto P está formado por los números desde el 0 hasta el 9, que son los dígitos que están en ese conjunto. Otra forma de escribir es, por ejemplo, el conjunto P está caracterizado por, entre corchetes, X, un slash, que significa, dado que X es igual a dígito, es decir, X son los elementos y ¿qué es el elemento? Son solamente números dígitos. Se lee, P es el conjunto formado por los elementos X tal que X es un dígito. Este es un importante porque generalmente con eso denotamos distintos tipos de definiciones matemáticas. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo expresaríamos por extensión y por compresión el conjunto de los días de la semana? Por extensión, teníamos que colocar, de poner un nombre, el conjunto D, e igual, entre corchetes, y vamos denotando todos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y por comprensión, nosotros escribimos el conjunto D es igual a, entre corchetes, X slash X igual días de la semana.
todos aquellos elementos que pertenecen a los días de la semana. Para anotar y comprender la dinámica que existe entre los conjuntos, se desarrolló lo que se llama el diagrama de Venn. Y estos diagramas nos ayudan, digamos, a visualizar cómo se van relacionando y cuáles son las propiedades que existen en relación a subconjuntos y conjuntos. El diagrama de Venn se debe al filósofo inglés John Venn, ¿no? Y como le indicaba, sirven para graficar mediante cualquier tipo de dibujo, ya sea un círculo, un triángulo o un dibujo alzado, y qué es lo que caracteriza a un tipo de información. Por ejemplo, acá estamos viendo 3 tipos de dibujo: un cuadrado, un óvalo o elipse y un dibujo a mano alzada. ¿Okay? Todos están denotando lo que son cada uno de los conjuntos, y los elementos de esos conjuntos están dentro de estos dibujos. También podemos encontrar lo que son conjuntos especiales. Tenemos conjunto vacío, y que ese conjunto vacío que no tiene ningún elemento, o también se llama el conjunto de elemento nulo. El símbolo que denota este conjunto es la letra griega phi. Y podemos escribir el conjunto vacío como phi o solamente los corchetes y con un espacio entre medio. Esto se lee que A es el conjunto vacío, A igual a phi, o A igual a corchete entre medio 0, 0 elemento. Y se lee A es el conjunto vacío o A es el conjunto nulo. Ejemplos. Si tenemos un conjunto M de números mayores que 9 y menores que 5, es imposible tener números mayores que 9 y menores que 5 a la vez. Por lo tanto, M es un conjunto vacío. No tiene elementos, no podemos contar con elementos en ese conjunto. ¿Ya? O otro ejemplo es el conjunto P, que contiene los elementos P, dado que cumplen la función de que 1 dividido por este elemento X sea igual a 0. Sabemos que no existe un valor que nos dé este conjunto o este resultado de esta ecuación. Por lo tanto, este pertenece a un conjunto vacío. No tiene elementos que logren cumplir con esta relación o con esta función matemática. Conjunto unitario es el conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, podemos contar con este conjunto F, en el cual los elementos del conjunto F están caracterizados por una ecuación matemática que es 2x más 6 igual a 0, en el cual para los elementos que llevan a caracterizar este conjunto es una solución de esta ecuación. Y esta ecuación es una ecuación que tiene una sola solución. También tenemos el siguiente ejemplo, el conjunto G, en el cual los elementos son las soluciones de la raíz cuadrada. Aquí. Raíz cuadrática, perdón, de x igual al cuadrado igual a 4, en cual los elementos son menores que 0. Aquí vemos que existe solamente una solución que cumple esto. ¿Y cuál es? El elemento negativo. Tenemos un conjunto finito, el conjunto con un limitado número de elementos. Ejemplos. Por ejemplo, un conjunto E con X elementos y delimitado con que X es un número impar positivo menor que 10. Sabemos que tenemos cierta cantidad de elementos impares menores que 10, ¿no? Por lo tanto es un conjunto finito, lo podemos acotar, no es un conjunto infinito. ¿Ya? O las soluciones a la ecuación de x al cuadrado igual a 4. En este caso tenemos dos soluciones, por lo tanto sabemos que está bien delimitado y es finito. También tenemos lo que se llama conjunto infinito, es un conjunto con ilimitado número de elementos. Ejemplos: todos los elementos del conjunto R
tales que estos elementos X sean menores que 6. O todos los elementos del conjunto S, estos conjuntos X, tales que su número sea par. Podemos definirlo infinitamente, hasta infinitos números par, por lo tanto este conjunto decimos que es infinito. Conjunto universal es un conjunto referencial que contiene todos los elementos de una situación en particular, es decir, está completamente. No existe ningún elemento excluido dentro de este espacio. Generalmente se representa por la letra U. Por ejemplo, U de universo, un conjunto universal de todos los elementos, es el conjunto de los números complejos. Los números complejos es la suma de todos los sistemas numéricos, en donde no se excluye ningún elemento o ningún número. Podemos ver ahora lo que son la relación que puede existir entre los elementos y entre ciertas características o cierto tipo de elementos que tienen este conjunto. Tenemos la relación de la inclusión. Y definimos un conjunto A está incluido en un conjunto B si y solo si todo elemento A es también un elemento de B. Es decir, tenemos un elemento de A, tenemos un elemento B. Si todos los elementos de A están en B, decimos que está incluido. ¿Cómo se denota esto? La inclusión se denota por un símbolo matemático que es muy parecido a la C, un poco más extensa. Como ven en pantalla, A está incluido en B. Y esto se lee, A está incluido en B o A es subconjunto del conjunto B. O también podemos decir que A está contenido en B. Como también A es parte de B. ¿Y cómo lo representamos gráficamente mediante el diagrama de Venn? Como lo veo en pantalla. El conjunto mayor es B y el conjunto menor que está dentro es A. Por lo tanto, gráficamente, la figura de A tiene que estar dentro de la figura de B. ¿Qué propiedades cumplen? Bueno, todo conjunto está incluido en sí mismo, es decir, se puede definir que si tengo un conjunto A, ese conjunto A está incluido en el mismo, o sea, A está incluido en A. Todos los elementos de A contienen A. El conjunto vacío se considera que está incluido en un conjunto, es decir, Phi siempre está contenido en cualquier conjunto, en este caso, por ejemplo, A. A está incluido en B, equivale a decir que B incluye a A. En este caso, por ejemplo, podemos ver en pantalla A incluido en B y B incluye a A con el mismo símbolo, pero a la inversa, mirando hacia el otro lado. Si A no está incluido en B o A no es subconjunto de B, significa que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. ¿Okay? Y esto se denota con el símbolo de esta letra C extendida con un slash. ¿Y qué es lo que dice? Que no todos los elementos que tiene A están en B. Simbólicamente podemos definirlo, como se ve ahí, A incluido en B, si solo si, para todo elemento de X que pertenece al conjunto de A, también X pertenece a B. Podemos definir también lo que son los conjuntos comparables. A es un conjunto comparable con otro conjunto B si entre dichos conjuntos existe una relación de inclusión. ¿Okay? ¿Cómo queda esto? A es comparable con B si solo si A está incluido en B o B incluye A. Un ejemplo es lo que vemos acá. Tenemos un conjunto de A con valores del 1 hasta el 5 y un conjunto de B con valores 2 y 4. Podemos observar con el diagrama de Venn que el conjunto B es un subconjunto de A. Por lo tanto, B está incluido en A. Por lo tanto, podemos decir que estos dos conjuntos son comparables. Tenemos elementos en común para poder compararlos. Igualdad de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos iguales
que tienen los mismos elementos, podemos escribir, por ejemplo, este tipo de conjunto A, tal que los elementos de A son todos aquellos que cumplen la ecuación x al cuadrado igual a 9. Es decir, la solución de esta igualdad nos da elementos y esos elementos son iguales al siguiente conjunto que es B, que son todos los elementos x tales que cumplen con la relación que x menos 3 por x más 3 son iguales a 0. En este caso, la solución viene siendo el conjunto A, los valores de menos 3, que son las raíces de esta ecuación, y en B los mismos valores, menos 3 y 3. Por lo tanto, podemos definir que A es un conjunto igualitario con B. A son iguales. Simbólicamente podemos definir la relación que es A igual a B, si solo así A está incluido en B y B está incluido en A. Estamos cumpliendo esas dos relaciones de inclusión para ambos conjuntos. También podemos definir lo que son los conjuntos disjuntos. Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos en comunes, así, elementos totalmente distintos. Como representación gráfica podemos ver mediante el diagrama de Bain el conjunto A que tiene el elemento de valores 1, 3, 5, 9, 7 y B que tiene valores 4, 2, 8, 6. En un lado tenemos un conjunto con números impares y en el otro lado tenemos B, un conjunto de números pares. Por lo tanto, ninguno de los dos incluye a alguno de estos elementos. Por lo tanto, estos conjuntos son disjuntos. Podemos definir también lo que es conjunto de conjuntos. Este es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Ejemplo. Tenemos el conjunto mayor F y dentro de F tenemos elementos que en sí son conjuntos. Por ejemplo, un conjunto A, conjunto B, conjunto AB, conjunto ABC. Se observa que los elementos del conjunto F también son conjuntos. El conjunto A es un elemento del conjunto F, entonces el conjunto A pertenece a F. ¿Es correcto decir que el conjunto B pertenece a F? No. Perdón. ¿Por qué? Porque B es un elemento del conjunto F. Lo que corresponde es que B pertenece a F y no que B incluya a F o está incluido en F. Conjunto potencia. Un conjunto potencia es un conjunto A denotado por la letra P de A, o P del conjunto, la potencia, o pot sobre A, es decir, la potencia A es un conjunto formado por todos los elementos del subconjunto de A. Un ejemplo, si tenemos el conjunto A y tenemos tres elementos, M, N, P, los subconjuntos de A son M, N, P, M, N, M, P, N, P, MNP y el conjunto vacío. Entonces el conjunto potencia de A viene dado por esta ecuación o esta expresión, perdón, P sobre A y tenemos los distintos subconjuntos que están dentro de A. Ahora, ¿cuántos son los elementos que tiene esta potencia? Podemos observar que el conjunto A tiene 3 elementos y su conjunto potencia tiene 8 elementos. Aquí es bastante notorio la definición o la diferencia que existe entre cuando hablamos de los elementos que tiene A y los subconjuntos que puede generar A. Para esto hay una propiedad. Dado un conjunto A cuyo número de elementos es n, entonces el número de elementos de potencia es 2 elevado a n. En el ejemplo anterior eran 8. En este ejemplo, dado el conjunto B, en el cual los elementos es un número par, tal que ese número está entre 5 y 15, ¿cuál es el valor o el cardinal de esta potencia de B?
¿Saben cuál es la respuesta? Si los elementos son entre 5 y 15 y es un número par, entonces el conjunto está dado por los valores 6, 8, 10, 12, 14. ¿Ya? Se observa que el conjunto B tiene 5 elementos, entonces el cardinal o el número potencia viene siendo 2 elevado a 5, igual a un número que es 32. Veamos ahora, en conjunto numérico, cómo podemos expresar los números naturales. Como ven en pantalla, los números naturales son todos aquellos elementos o números que parten del número 1 hasta el infinito y son enteros. Los números enteros son todos aquellos valores que parten desde el menos infinito hasta el infinito, es decir, y también son enteros. Los números racionales definidos por la letra Q, en cual podemos definir todos estos números, ya sea números fracción, como números naturales y números enteros. Los números irracionales y los números reales. Como también los números complejos, que son todo el espacio o todo el universo numérico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que los números naturales están contenidos en los números enteros y esto a su vez en los números reales y también los números racionales y los números irracionales. Y esto también que son contenidos dentro de los números reales. Si ustedes ven acá, los números irracionales, que son aquellos que no se pueden expresar, digamos, solamente se pueden expresar como una fracción y el resultado de esa fracción no da un número que se puede definir, sino que es un número infinito. Vemos que está separado y no están incluidos, por lo tanto son disjuntos de los números racionales. También podemos ver que los números naturales son subconjuntos de los números naturales y de los números reales, racionales. Y más completamente podemos ver que todo el espacio de números está como subconjunto del conjunto universal de los números complejos. Ejemplo. Aquí tenemos varios ejemplos. Expresar por extensión los siguientes conjuntos. En este caso estos están por comprensión. Tenemos el primer elemento o primer conjunto P, que son los elementos pertenecientes a los números naturales, tal que pueden definir la ecuación o la igualdad en que x al cuadrado menos 9 igual a 0. Para ello tenemos que ver cuál es la respuesta a esta ecuación. Tenemos el siguiente, que es B, el conjunto Q, igual a los elementos pertenecientes a los números naturales, tal que también resuelve la misma ecuación, x al cuadrado menos 9 igual a 0. El conjunto F, perteneciente a los números reales, en cual ahora están resolviendo la ecuación de x al cuadrado más 9 igual a 0. En D también tenemos el conjunto de los valores T, perteneciente a todos esos valores que están en el espacio de los racionales, en el cual resuelven la ecuación entre paréntesis 3x menos 4, cierre paréntesis, abre paréntesis, x menos raíz de 2, cierre paréntesis, e igual a 0. Y E, el conjunto donde podemos ver a todos esos elementos que pertenecen a los valores irracionales o números irracionales, en el cual resuelven la ecuación anterior. La ecuación anterior definíamos que eran entre paréntesis 3x menos 4 por x menos raíz cuadrada y esto todo igual a 0. ¿Cuál es la respuesta a esto? Para el primero, solamente un valor es la solución de x cuadrado menos 9 que pertenece a los números naturales, que es 3. Para los números, para la letra B,
vemos que hay dos valores que resuelven la ecuación, que son menos 3 y 3, que pertenece ya a los números naturales. En el caso F, vemos que el conjunto que pertenece a los números reales es el conjunto vacío. Para la letra D, la solución está en el valor 4/3 y para la letra E, la solución está en el valor raíz de 2. Definamos que es la unión de los conjuntos. Un conjunto A, unión B, está representado por la letra U. ¿no? A unión B es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B, o en este caso ambos conjuntos. Ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B, donde A tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y B tiene los elementos 5, 6, 7, 8. La unión de estos conjuntos, en este caso podemos ver el diagrama de Venn. Si unimos estos conjuntos, obtenemos que los valores, los números de 1 hasta 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la unión del conjunto A con B. Podemos escribirlo por extensión o por comprensión. Por comprensión equivale a decir que son A unión B es igual a todos aquellos elementos X que X pertenecen a A y X pertenecen a B. Podemos ver una representación gráfica de la unión de los conjuntos como se ve en la pantalla. Si tenemos A y B, conjuntos que no son comparables, podemos ver cómo se representan. El óvalo es A y el rombo es B. A unión B. ¿Qué pasa si A y B son comparables? Podemos ver A unión B, un conjunto está dentro de otro. Cuando no son comparables, los conjuntos solamente se tocan. Y si A y B son conjuntos disjuntos, podemos definirlos que en diagrama de Venn que estos conjuntos no se tocan. Es decir, los elementos de cada uno son distintos. Ahora, ¿qué podemos ver con la propiedad de la unión de los conjuntos? Por ejemplo, la primera propiedad, si yo tengo el conjunto A y lo uno con ellos mismos, A, el valor es A, o el mismo conjunto. Si tengo un conjunto A unido con un conjunto B, es lo mismo que explicar que el conjunto B se une al conjunto A. Otra propiedad es que si todo conjunto unido con el conjunto vacío viene siendo el mismo conjunto. Y la unión de un conjunto con el conjunto universal viene siendo el conjunto universal. Conjunto A unido con B, está entre paréntesis, y si lo uno con C, también podemos definirlo de la siguiente forma. Unimos B con C y después lo unimos con A. En este caso, ningún cambio, digamos, en esta asociación, por estos paréntesis, nos va a dar algo distinto. Si A unión con B da el conjunto vacío, entonces entendemos que A es vacío y B está vacío. Porque si estos conjuntos tuviesen algún elemento, no estarían dando un elemento vacío. Intersección de conjuntos. El conjunto A se intersecta con B y esta intersección se representa por un símbolo parecido a una U, pero invertida. ¿Ya? Y esto está formado por todos los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. El conjunto, por ejemplo, que vemos en pantalla, A, que están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y B, 5, 6, 7, 8, podemos definir la intersección como aquellos conjuntos o aquellos elementos que están tanto en el conjunto A como en el conjunto B. ¿No? Es decir, los valores 5, 6, 7. A intersectado con B.
lo que tenemos ahí es que la intersección está dando 3 valores, ¿no? O, si lo vemos por comprensión, la intersección de los conjuntos A y B es todos los valores de X tales que X pertenecen a A y también X pertenecen a B. ¿Ya? Podemos ver acá la representación gráfica de la intersección. Si ven, aquí podemos ver cuando no son conjuntos comparables, solamente existe una porción de valores tanto en A como en el conjunto B que están unidos. Si A y B son comparables, podemos ver que A y B uno está dentro del otro, uno está contenido, o uno contiene al otro. Y también podemos ver cuando son conjuntos disjuntos. En este caso, cuando son conjuntos disjuntos, la intersección entre A y B es igual al valor, digamos, vacío, o al conjunto vacío. Tenemos propiedad de la intersección de conjuntos. Podemos ver que cuando intersectamos A con A, va a dar el mismo conjunto A. Si intersectamos dos conjuntos A y B, es lo mismo que denotar que la intersección B es B con A. Si intersectamos el conjunto A con el conjunto vacío, nos va a dar el conjunto vacío. Si intersectamos el conjunto A con el universo, nos va a dar el conjunto A. Y la propiedad de asociar, cuando tenemos 3 conjuntos, A primero asociamos o intersectamos con B y luego intersectamos con C, es igual a asociar primero B con C y después con A. En este caso no nos cambia. Cuando tenemos la siguiente propiedad, tenemos B y C intersectados y lo unimos con el conjunto A, esto es igual a decir que tenemos el conjunto A unido con B y también intersectado con el conjunto A unido con C. Es como una propiedad distributiva en la cual podemos distribuir la unión dentro de esta intersección. Podemos definir lo que es la diferencia de conjuntos, ya sea el conjunto A menos B está representado por A menos B, ¿ya? Y esto tiene que ver con todos los valores, ¿ya?, que pertenecen a A y no pertenecen a B. Como ven acá en el diagrama de Venn y también ven por extensión, A menos B son todos esos valores que tiene A pero que no tiene B o no están contenidos en B. En este caso son valores del 1, 2, 3, 4. Y podemos escribirlo por comprensión como A menos B igual a todos esos elementos tales que los elementos X pertenecen a A y también los elementos X no pertenecen a B. Pero ahora hay que preguntarse si esta diferencia de conjuntos, ¿ya?, es igual a menos B que B menos A. El conjunto B menos A está representado por B menos A, y eso es el conjunto formado por todos aquellos elementos que tiene B y que no tiene A. Y aquí tenemos un ejemplo. Y en este caso, por ejemplo, son todos aquellos elementos que tiene B y que no tiene A. En este caso es totalmente distinto cuando definimos lo que son los elementos que tiene A y que no tiene B. Vamos a ver la representación gráfica de los diferentes o de las diferencias de conjuntos. Si E y B son conjuntos comparables, podemos ver que la representación, como se ve en el diagrama de Venn, pertenece a toda esa área del conjunto de A que no tiene B. Si son conjuntos comparables, podemos ver que es la diferencia, viene siendo que toda el área de A que no tiene un elemento que tiene B y que B está en el medio de A. Y cuando son disjuntos, podemos ver que la diferencia es el mismo elemento o mismo conjunto A. Podemos diferenciar lo que es la diferencia simétrica, ¿ya?, que significa que el conjunto A diferencia simétrica de B, que son aquellos elementos que se representan como A. En este caso tenemos un símbolo que es un triángulo B,
y que ese conjunto es formado por todos aquellos elementos que pertenecen a menos B o B menos a uno u otro. ¿Ya? En este caso tenemos dos conjuntos, A y B, que es igual que los que hemos ocupado hasta el momento. Si tenemos acá, tenemos por diagrama de Bain y empezamos a hacer el cruce y podemos ver cuál es la diferencia simétrica, es decir, los valores que tienen A y no tiene B y los valores que tiene B y no tiene A. Es decir, la unión de estos dos elementos o estos dos números de elementos nos va a dar la diferencia simétrica. ¿Ya? Y esto lo podemos escribir, que la diferencia simétrica entre A y B son todos aquellos elementos en los cuales los elementos X pertenecen a A menos B o aquellos elementos que pertenecen a B menos A. También es correcto afirmar que la diferencia simétrica es igual a la diferencia entre A menos B unido a B menos A. Aquí podemos ver el diagrama de Bain, en donde podemos ver A menos B a la derecha y B menos A la derecha y A menos B a la izquierda. ¿Verdad? También podemos definir, como se ve en pantalla, la diferencia simétrica entre A menos B viene siendo igual a la unión entre A unión con B menos A intersectado con B. Si vemos, unimos los dos conjuntos y luego le restamos la intersección, tenemos la misma diferencia simétrica. Podemos definir el complemento de un conjunto como sigue. Dado un conjunto universal y un conjunto A cualquiera, se llama el complemento a todos aquellos valores, ¿ya?, que no están en A y que pertenecen, digamos, al complemento, es decir, al universo. Podemos denotarlo como A una comilla o A y una letra C, A complemento. ¿Okay? Una letra C sobre A. Si la podemos también anotar como una cremilla o acento, A o el complemento de A viene siendo todos aquellos elementos, tales que esos elementos pertenecen al universo y todos esos elementos que no pertenecen a A. Se denota como A cremilla y viene siendo igual a el universo menos A. Y acá tenemos un ejemplo, tenemos un universo de valores de 1 a 9 y A viene siendo ciertos valores, 1, 3, 5, 7 y 9, en el cual acá vamos definiendo como un diagrama de Bain, como ustedes lo pueden ver en pantalla. El complemento viene siendo todos aquellos valores que están fuera de A. ¿Cuáles son las propiedades de este complemento? Tenemos que el complemento del complemento de A viene siendo igual al conjunto A. La unión entre el conjunto A y su complemento da el conjunto universal. La intersección entre el complemento de A y A da el conjunto vacío. El complemento del universo, del conjunto universal, da el complemento también vacío. El complemento del conjunto vacío es el universo también. Y ahora podemos ver ciertos problemas para empezar a trabajar un poco con esto. Vamos a revisar un problema. Entonces podemos definir. Dados los conjuntos A, B y C, expresar B y C por comprensión, calcular el valor n sobre B más n sobre A, hallar la intersección de A en B y también la diferencia de C menos A. Entonces vamos a ver cuál es la solución a este problema. Entonces primero revisamos cada conjunto. Los elementos de A son 1, 4, 7, 10 hasta el 34, como pueden ver ahí.
Y empezamos también a ver qué características tiene este conjunto. Podemos definir que el número 1 se puede escribir como 1 más 3 por 0, el 4 es 1 más 3 por 1, el 7 1 más 3 por 2, el 10 1 más 3 por 3 y así hasta el 34 1 más 3 por 11. Entonces, para todo A, tal que 1 más 3n, n pertenece a los números naturales o enteros y está entre los valores 0 y 11, su valor n sobre a es igual a 12, su valor cardinal. Los elementos de B son, si vemos acá, 2, 4, 6, 8, 26, y podemos definir que estos valores son 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 13. Y si lo escribimos, podemos definir lo que son todos aquellos elementos, dado n, pertenecientes a los enteros, dado que 2 por n, en que n son los elementos que están entre valores de 1 a 13. Esta es la solución a la primera opción, que es cómo se escriben por comprensión. Hay que ver que estos valores tienen ciertas cualidades que los pueden definir como una función, ¿okay? Y expresamos la función respecto a estos valores y también podemos ver cuánto es su número n sobre b, su cardinal. Este igual en el caso de b igual a 13. Si vemos y analizamos los elementos de C, podemos definir que tenemos un valor 3, 7, 11, 15, 31. Entonces tenemos que empezar a definir cuál es la estructura que tiene esta secuencia. En este caso, por ejemplo, la secuencia está dada por 3 más 4 por un valor, en este caso 0, que nos viene dando el valor de 3. El 7 se puede volver a escribir como 3 más 4 por 1, el 11 3 más 4 por 2, así hasta el 31, 3 más 4 por 7. Entonces ahora podemos definir que la fórmula que nos puede dar esta definición de los elementos es conjunto C, son todos aquellos elementos de n pertenecientes a los números enteros, tales que 3 más 4 por n, que es la definición de estos números, en los cuales n está entre el intervalo de 0 a 7. ¿Sí? N son los elementos mayores que 0 y menores que 7. ¿Ya? Y su número cardinal n sobre c es igual a 8. Entonces, A, expresar B y C por comprensión, lo tenemos ahí, como ya lo indicamos. B, si calculamos ahora la suma de estos cardinales, viene siendo 13 más 12 igual 25, viene siendo dado el cardinal de B más el cardinal de A, igual a 25. En el ejercicio C, hallar A intersección con B, C menos A, si tenemos y los colocamos por extensión cada uno de los valores, lo podemos ver en pantalla, sabemos que A intersección con B está formada por todos los elementos comunes entre A y B. Estos son los valores que están ahí. A intersectado con B, 4, 10, 16, 22. Y sabemos que C menos A está formado por los elementos que tiene C pero que no tiene A. Entonces, C menos A es 3, 11, 15, 13, 23, 27. ¿Cómo podemos ver ahí? Podemos ver otro problema. Problema 2. Si el conjunto G está definido por elemento 1, el conjunto 3, el elemento 5, el conjunto 7 y 10 y el elemento 11, podemos ver si es verdadero o falso. El conjunto vacío pertenece a G,
el conjunto 3 pertenece a G. Los conjuntos en cuál está el conjunto 7 y 10 pertenecen a G. En D, el conjunto en el cual está el 3, o mejor dicho, conjunto 3 y el 1 pertenecen a G. Y si tenemos los elementos 1, 5 y 11, estos pertenecen a G. ¿Cuál es la solución? Entonces, primero es verdadero porque el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. El número 3 es verdadero porque 3 es un elemento de G, a pesar de que es un conjunto. C es falso porque el conjunto 7 y el elemento 10 no es un elemento de G, porque lo que sí es un elemento de G es el conjunto entre 7 y 10, y no solamente 7. D es falso y E es verdadero. Vemos otro problema. Dados los siguientes conjuntos, el conjunto P, perteneciente a todos los elementos que pertenecen a los enteros, dados que cumplen con la siguiente relación o ecuación: 2 por x al cuadrado más 5x menos 3 igual a 0. Pueden anotarlo. M, todos los elementos tales que los elementos divididos por 4 pertenecen a los números naturales y están dentro del intervalo de menos 4 a 21. T viene siendo dado a todos aquellos elementos que pertenecen al conjunto de los reales y cumplen con la relación o la ecuación de x al cuadrado menos 9 por x menos 4 igual a 0. Entonces, ¿qué nos pedimos? Calcule la diferencia entre m menos la diferencia de t menos p. Y B, calcular la potencia de m menos t. Y C, calcular la unión entre m menos t diferenciado de p, es decir, la diferencia entre ellos dos. Veamos la solución. Si vemos cada uno de los conjuntos, podemos encontrar cuáles son las soluciones. En este caso P, vemos la ecuación y vemos cuál es su solución. Vemos que P, la solución viene siendo un medio y menos 3. Entonces observamos que solamente la solución es el valor menos 3, porque un medio no pertenece al conjunto de los valores enteros. Es igual a 0,5 y ese ya viene siendo un racional. M, por su lado, vemos que la solución es como x dividido por 4 pertenece a los naturales, entonces los valores de x tienen que ser ya sea un 4, un 8, un 12, un 20, para que estos valores no queden como números racionales, ¿no? Pero los elementos de m se obtienen dividiendo a x entre 4. Por tanto, como dice acá, los valores tienen que ser 1, 2, 3, 4 y 5, los que solucionan este problema, porque son todos aquellos valores que están dentro del intervalo entre menos 4 y 21. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, que cada factor lo igualamos a 0 y calculamos los valores de x, es decir, estamos calculando cuáles son sus soluciones. X menos 4 igual a 0, x igual a 4, x al cuadrado menos 9 igual a 0, en este caso la solución es igual a 3 o menos 3. Por lo tanto, como ya habíamos definido cuál es la solución, el conjunto de menos 3, 3 y 4. Si ahora calculamos cuál sería, digamos, la diferencia entre m menos la diferencia entre t menos p, podemos expresarlo con los valores por extensión.
Y podemos definir que la solución viene siendo 1, 2, 5. Si ahora calculamos la potencia entre m menos t, hacemos la diferencia entre m menos t, que viene siendo los valores 1, 2, 5. Por lo tanto, la potencia viene siendo todos los subconjuntos que se pueden generar a través de estos elementos entre estos dos conjuntos. Pero también ustedes pueden ver que existe una relación en cual es 2 elevado a ¿cuánto es? 2 elevado a 3 para calcular la potencia. Si ahora calculamos la diferencia entre la unión de m y t menos p, podemos volver a calcular y podemos ver cuál es la solución. Y en este caso la solución viene siendo los valores de 1 a 5. ¿Okay? Tenemos el siguiente problema. Y ahora podemos ver lo que es el diagrama de Bain. ¿Cómo podemos expresar la región sombreada en términos de las operaciones entre los conjuntos A, B y C? Por ejemplo, si tenemos tres conjuntos que se están tocando, A, B y C como círculo, o tenemos tres conjuntos que están, uno que son dos triángulos, A y B, y un círculo o óvalo, C, que está incluido entre A y B. ¿Cómo podríamos expresar estos conjuntos? Ahora, lo que queremos encontrar es lo que son las áreas achuradas que podemos ver ahí en cada uno de estos dos diagramas. ¿Y cuál viene siendo la solución? Si vemos este diagrama, podemos empezar a escribir cuáles son las relaciones o cuál es la nomenclatura por parte. Por ejemplo, A intersectado con B, A intersectado con B menos lo que vendría siendo C, ya tenemos una parte achurada que es la amarilla. Entonces A intersectado con B menos C sería una porción. Luego escribimos A intersectado con C, A intersectado con C menos B, la otra porción. Y la última porción que vendría siendo B intersectado con C menos A. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sería la unión entre A intersectado con C menos B, unión B intersectado con C menos A. Aquí tenemos el siguiente diagrama. A, B y C, los conjuntos, vemos la área achurada que están en amarillo. ¿Cómo podemos observar y cómo podemos ver las regiones sombreadas que están aquí? ¿Cómo podemos clasificarlas? Primero tenemos el conjunto A. Tenemos toda la zona amarilla y tenemos el conjunto B. Entonces podemos ver la unión, nos da toda esta área amarilla. La zona que está en medio la podemos hacer como la intersección, A intersectado con B. Entonces, ¿cómo obtenemos el resultado? Que vendría siendo las áreas amarillas alrededor, viene siendo A unión B menos A intersectado con B. Y finalmente agregamos C, obteniendo la solución que viene siendo A unión B menos A intersectado con B, todo esto unido con el conjunto C. Y finalizamos esta sesión en este capítulo. Muchas gracias.